Un día me di cuenta de algo. Algunas noches, cuando me iba a dormir, me quedaba así como con los ojos abiertos, ¿no? Mirando el techo, pensando, maquinando, enroscado. Me quedaba como todavía encendido. Y me costaba dormirme. Me costaba desconectar del día y entrar en modo descanso, ¿sí? Incluso esas noches generalmente, o mejor dicho, al otro día me despertaba y no sentía que había dormido bien, no sentía que había descansado, ¿no? ¿Viste cuando uno dice, bueno, no dormí bien, quedé ahí enroscado con algo, etcétera, etcétera? Pero había otras noches en las cuales yo ponía la cabeza en la almohada e inmediatamente era dormido. Y a soñar y a descansar. Y la noche era mucho más reparadora. Y al otro día me levantaba como mejor. Y durante mucho tiempo me pregunté por qué algunas noches Facundo se quedaba encendido, ¿no? Y por qué otras no. Hasta que un día me di cuenta. Me cayó ahí como una ficha. Y me di cuenta porque las noches que podía descansar o que rápidamente me desconectaba del día y me disponía al momento del sueño, correspondían a días en los cuales realmente había hecho algo que me gustaba, que me expresaba, que me realizaba, ¿no? Cuando quizás como subconscientemente una parte de mí se iba a descansar sabiendo que el día había sido provechoso. Y las noches en las cuales yo quedaba así como encendido, quedaba como maquinando, eran días en los cuales había estado más desconectado de aquellas cosas que verdaderamente quería hacer y que quizás, tenía mucho trabajo, muchos problemas, muchas responsabilidades y yo quedaba maquinando ahí con la cabeza. Entonces empiezo a sentir que cuando yo tenía días en los cuales había espacio para expresarme, para hacer, para crear, etcétera, etcétera, cuando llegaba el final del día o llegaba la noche, una parte de mí se sentía como más predispuesta a desconectarse, relajarse y descansar. Y así es como, de algún modo, empiezo a descubrir algo que para mí es un vínculo misterioso, pero al mismo tiempo sumamente interesante, que existe entre la ansiedad y la creatividad. ¿Y por qué hablo de la ansiedad? Porque una de las cosas que me di cuenta es que cuando estoy muy ansioso, ¿sí? Y esto me pasa a mí, calculo que si estás mirando este video también te pasa a vos y nos pasa a la mayoría de los seres humanos en el siglo XXI. Cuando uno está ansioso, lo que hay dentro de uno es un cúmulo de energía. Hay como un exceso de energía ahí, como buscando canalizarse, buscando ser, que si uno no le da espacio de expresión, y bueno, ahí queda uno, ¿no? Y se empieza a tensar, se empieza a sentir mal, empieza a generar pensamientos preocupantes y un montón de cosas. Paréntesis, un pequeño disclaimer. Voy a abordar la ansiedad desde un lugar absolutamente experimental y vivencial de mi propia experiencia, aclarando que no soy ni psicoanalista, ni terapeuta, ni médico, ni doctor, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, yo hoy te quiero compartir una hoja de ruta que a mí me sirve para transitar la ansiedad, ¿ok? No significa que sea una hoja de ruta médica o clínica. Si sentís que la ansiedad te está afectando en tu salud, en tu bienestar o en tu normal, si querés, entre comillas, funcionamiento en el día a día, mi recomendación es que vayas a un especialista, es lo mejor que podés hacer, ¿sí? Y en paralelo, si querés, me escuchás a mí y aplicás algunas de las cosas que tengo para compartirte, ¿sí? Cierro paréntesis, ¿ok? Bien, entonces ahí yo me doy cuenta que cuando pongo manos a la obra de algo, cuando me ponía a escribir, cuando me ponía a hacer una canción, cuando me ponía a producir, cuando me ponía a materializar eso, gran parte de la energía que tenía uno acumulada se canaliza por ahí, se expresa y eso es liberador. Y eso hace que uno se siente mejor, más allá del contexto y las circunstancias. Digo, uno a veces tiene situaciones o cuestiones que le generan mucha ansiedad y con mucha causa porque tiene un gran problema, un gran dilema, un gran desafío, y también tiene momentos en los cuales transita altísimas dosis de ansiedad sin una causa justa. Quizás la realidad no es tan amenazante como vos lo crees, pero aún así uno tiene esa ansiedad dentro de uno, ¿no? Bueno,
Yo en un momento de mi vida me di cuenta que si yo estoy creando y me estoy expresando, mis niveles de ansiedad disminuyen a niveles mucho más manejables o mucho más saludables. ¿Entendés? Entonces eso también empieza a ser como una especie de señal de alarma, ¿no? Si estoy muy ansioso, generalmente las personas tomamos como altos niveles de ansiedad como señales de alarma de que algo no está bien, ¿no? Como que hay un peligro que se avecina, como que estamos por mandarnos una cagada o lo que sea, entonces estamos muy nerviosos por algo. Para mí, no solo es eso, sino que altos niveles de ansiedad son un indicativo de que hace tiempo que no pongo manos a la obra, de que hace tiempo que no me expreso, de que hace tiempo que no hago una manifestación de mi creatividad. Entonces ahí ya tengo algo inmediatamente para hacer, que es buscar un momento para crear, porque sé que si busco un momento para crear, esa energía contenida, que no es ni buena ni mala, porque acá hay otra cosa que quiero hacer, quiero como desestigmatizar a la ansiedad como que es algo necesariamente malo. Para mí es energía que tenemos todos nosotros y que tenemos que aprender a manejarla, ¿no? Bueno, dicho eso, me doy cuenta que cuando pongo manos a la obra, esa energía que tengo acumulada, sea por cual sea la causa, se canaliza, se expresa y yo me siento mejor. Y me hace bien. ¿Sí? Entonces, de algún modo empiezo como a vislumbrar un camino, una ruta que uno puede recorrer, utilizando a la ansiedad como puerta de entrada a una etapa de crecimiento, de autoconocimiento y de superación que puede ser muy significativa en la vida de cada uno de nosotros. La puerta de entrada es la ansiedad, o el capítulo 1 es la ansiedad, y el último capítulo es la creatividad. Por eso, este episodio se llama De la ansiedad a la creatividad. Lo que te quiero proponer es un viaje, es un recorrido que inicia con una persona ansiosa, estresada, preocupada, angustiada y que culmina con la realización de algo. Y esa realización es una expresión de ese transitar y de poder revincularte con la ansiedad desde un lugar mucho más positivo, de un lugar mucho más creativo, desde un lugar mucho más sano, mucho más saludable. Cuando uno pone manos a la obra de algo y en ese proceso pone la energía que a uno lo habita, no importa si es energía de preocupación, energía de miedo, energía de entusiasmo, energía de motivación, la energía es energía. Cuando uno tiene la capacidad de hacer eso, uno le da a la energía forma de algo que se vuelve espejo. Y entonces uno se conoce mucho más. Por eso yo siempre digo que cuando uno está ansioso tiene que hacer algo, porque la ansiedad porta un mensaje. Porta un mensaje mucho más profundo y significativo del que tu cabeza tiene capacidad de interpretar. Porque cuando estamos ansiosos la cabeza dice, ¡oh, peligro! ¡Maldición! ¡Se viene lo peor! Y yo estoy acá para decirte, no, hay mucho más en la ansiedad de aquello que uno puede ver superficialmente en el nivel de los pensamientos. ¿Entendés? Alan Watts escribió un libro entero que se llama La sabiduría de la inseguridad, ¿no? Y lo que propone hace ya 70 años es algo muy similar a lo que yo te estoy proponiendo hoy. Toma la ansiedad como una oportunidad para recorrer un camino de crecimiento. Y ese camino es de crecimiento inevitablemente si uno lo atraviesa con un enfoque creativo, si uno pone manos a la obra de algo, ¿no? Si uno crea algo con esa energía que tiene adentro. Cuanto más tiempo pases sin hacer nada, más energía se acumula, más ansioso uno se pone, más estresado, más preocupado, y más eso empieza a impactar en todas las dimensiones de tu vida. No solo en tu cuerpo y en tu propia vida, sino en la vida de los que te rodean. ¿Entendés? Entonces, lo que te voy a proponer es un camino que tiene 4 capítulos o 4 grandes paradas que van de la ansiedad a la creatividad. Y te las comparto para ir aportándote también algunas ideas o algunas preguntas que te podés hacer que te ayuden a ubicarte en ese camino y asegurarte de que estás avanzando, de que estás haciendo algo con esa energía que de algún modo te está habitando hoy. Mi vasito de agua necesario, la pausa necesaria para poder entrar en el segundo capítulo de este episodio. El camino de la ansiedad a la creatividad para mí tiene 4 grandes paradas.
La número 1 yo la llamo reconocer la incomodidad, ¿sí? Y es una parada muy importante porque hay muchas personas que están ansiosas y no lo reconocen o no quieren reconocer qué es lo que las incomoda. ¿Entendés? La ansiedad es internamente una grandísima sensación de incomodidad por algo. Ok, entonces hay que tener la capacidad de parar y decir, oh, bueno, ¿qué me está incomodando? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me molesta? ¿Qué me preocupa? ¿No? Reconocerla, realmente ponerla sobre la mesa y decir, voy a hacer algo con esto. No lo voy a estar cargando con mi vida eternamente. ¿Sí? Voy a hacer algo con esto que me preocupa. Voy a hacer algo con esto que me da miedo, que me genera estrés, ¿no? Que me revuelve las tripas. Bueno, paso número 1, reconocerlo. Hacerse esa pregunta que a uno lo interpele, ¿sí? Y de alguna manera lo invite a responder. Responder es hacerse cargo, ¿no? Hacerse responsable. Bueno, ¿qué te está incomodando? ¿Ok? Ese es como el primer gran paso. Importantísimo porque hay un montón de personas que prefieren evadir esa pregunta y vivir con la ansiedad eternamente. Y con, digamos, las consecuencias, ¿no? que eso conlleva. Una vez que uno reconoce que hay algo que lo molesta, ¿sabes? Lo primero que tiene que hacer es expresarlo. La expresión humana es probablemente una de las actividades más sanadoras que puedan haber. Entonces, cuando uno reconoce que hay algo que lo molesta, uno también puede empezar a expresarlo. Puede decir, bueno, a mí me molesta esto. A mí me preocupa esto. Yo no sé cómo voy a resolver aquello. Me da miedo lo otro. Y medios de expresión, cada uno puede elegir el suyo. Puede hablar con un amigo, puede escribirlo en un diario, puede recitarlo en un poema, puede pintarlo en un cuadro, puede hacer lo que quiera. Pero lo expresa, se lo saca de adentro, lo pone ahí en la pared, al monstruo o lo que sea que te esté generando ansiedad. Está ahí. ¿Entendés? Y la expresión es algo a lo cual vamos a volver una y otra vez. Porque si hay algo que descubre un creativo, que cuando se expresa, al principio da miedo, pero después se siente mejor. Siempre se siente mejor. Expresarse es un acto liberador. ¿Entendés? Entonces el segundo paso es expresar aquello que a uno lo incomoda. El tercer paso ya hace más a la práctica creativa y tiene que ver con encontrar un qué hacer. ¿Viste cuando uno dice, no sé qué hacer? No vale, hay que encontrar un qué hacer. ¿Sí? Cuando uno está ansioso, tiene que encontrar a dónde poner manos a la obra. ¿Sí? Puede ser lo que sea, de nuevo. La escultura, la escritura, las matemáticas, la música, lo que sea. Cuando uno está ansioso, tiene que encontrar un lugar en el cual pueda canalizar toda esa energía. ¿Ok? A veces yo estoy súper ansioso, le saco la funda al piano y me pongo a tocar y ¡brum! Se va todo por ahí. A veces aparecen grandes canciones, a veces no. No importa. Le estoy dando la energía, un canal por el cual puede fluir. No queda acá adentro. ¿Entendés? Entonces cada uno tiene que encontrar su qué hacer. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué te gusta hacer? Escribir, hacer música, pintar, jugar con las matemáticas, programar, algo que tenga que ver con lo físico, salir a correr, caminar, expresarte de otra manera, encontrar tu qué hacer. Y cualquiera pensaría que acá termina la historia, la ecuación, porque si uno hace algo y expresa esa energía que tiene acumulada, bueno, la ansiedad baja, ¿no? Los niveles de ansiedad bajan, y es cierto, pero no termina la historia. Hay un cuarto capítulo en este camino que va de la ansiedad a la creatividad, que es la creación misma. El quehacer, cuando no tiene propósito, se queda en quehacer. Es pura gimnasia, puro ejercicio. Cuando el quehacer encuentra un propósito o encuentra un objetivo, se materializa. Y entonces el proceso de transitar la ansiedad a través de la creatividad deja testimonio. Y uno crea una canción, crea un libro, crea una obra de teatro, crea una terapia nueva, crea algo que surge de la vivencia propia. Y eso es muy, pero muy significativo. Y esos son los 4 grandes capítulos, ¿sí? Como para ir recapitulando justamente o repasando todo esto que te vengo compartiendo, si sentís que estás en un periodo de mucha ansiedad y te genera mucha preocupación y mucho malestar,
acá estoy yo para darte una mirada optimista y creativa del asunto. Es una gran oportunidad para la creatividad. Es una gran oportunidad para hacer algo que no solo te permita transitar y disminuir los niveles de ansiedad, sino que además te permita dar un paso adelante. Crear algo nuevo. ¿Sí? Entonces, es un camino, ¿ok? Que tiene 4 grandes paradas. Reconocer lo que te incomoda, expresarlo, buscar un qué hacer o decidir qué vas a hacer y finalmente convertir ese qué hacer en un proyecto, en una idea, en algo que puedas ir materializando y que en la medida que lo vas a ir haciendo van a pasar cosas muy interesantes, como por ejemplo que vas a empezar a sentir que cada vez que terminás de trabajar ya no tenés tanta energía acumulada y te sentís menos estresado o menos preocupado. Otra cosa que vas a ir descubriendo que en la medida en que vas haciendo, te vas conociendo más. Y cuando uno se conoce más, se teme menos a sí mismo. Altísimas dosis de ansiedad nos habitan porque nos desconocemos, porque no sabemos cómo funcionamos. Y el acto de crear es un gran acto de autoconocimiento. Entonces uno teme menos y uno tiene menos ansiedad. ¿Entendés? Otra cosa que te va a empezar a pasar es que vas a empezar a tener una visión más objetiva de la realidad. Cuando uno tiene ansiedad, está sesgado, ¿no? Está así como, tiene un gran filtro que lo preocupa. Pero cuando uno puede canalizar esa energía en algo que entra en contacto con la realidad, como lo es crear algo, uno empieza a tener una visión más objetiva. Entonces los demonios no son tan demonios y los fantasmas dan menos miedo y las oportunidades se hacen más visibles y todo eso disminuye los niveles de ansiedad. ¿Entendés? Pero por sobre todo, algo que empieza a pasar cuando uno decide recorrer el camino que va de la ansiedad a la creatividad es que uno empieza a tener un vínculo más sano con su ansiedad. Empieza a demonizarla menos. Empieza a interpretarla menos como un aspecto negativo de su vida y más como una batería de energía que se carga permanentemente y que está buscando dónde canalizarse. Entonces termina siendo una vía de expresión y una vía de creación. Yo soy una persona, seguramente se me nota en este episodio, mientras me estás escuchando o me estás viendo, muy ansiosa. Muy ansiosa. Siempre lo fui. Mi naturaleza es como una chispita. Estoy ahí como todo el tiempo haciendo, o haciendo, o pensando, o imaginando lo mejor y lo peor. ¿Sí? Sueños y preocupaciones. Todo me habita. Pero me di cuenta que cuando estoy manos a la obra, cuando estoy cuando tengo un quehacer y cuando estoy realizando algo, esa ansiedad toma una forma mucho más positiva en mi vida. Y hasta le agradezco a veces. Pablo Picasso dijo alguna vez que el arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. Bueno, acá estoy yo para de algún modo refrasear eso, ¿no? E incluirlos a todos, no solo el arte, la creatividad limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. Incorporala a tu vida, incorporala a tu rutina, incorporala a tus días y te puedo asegurar que los niveles de ansiedad empiezan a encontrar un punto de equilibrio mucho más tolerable, mucho más sano, mucho más transitable, al punto hasta que te puedas revincular de un lugar mucho más creativo con ellos. ¿Sí? Por eso mi invitación es a eso. Quizás abriste este podcast o este video porque dijiste, estoy re nervioso a ver si Facundo tiene algo para decirme. Bueno, estoy acá para decirte, poné manos a la obra. Hace algo. Cuanto más tiempo dilatás la acción, más energía acumulás. Cuanta más energía acumulás, más presión interna generás. Y ese termina siendo el origen de la angustia. Acuérdate que angustia es sentirme angosto, sentirme apretado. Bueno, uno se siente apretado porque no se está expresando. ¿Sí? Entonces es momento de reconocer esa ansiedad, de hacerse cargo de aquello que a uno le da miedo o lo preocupa y de decidir hacer algo con eso. Te puedo asegurar que te lo vas a agradecer. Para terminar, te comparto una frase de una autora norteamericana que se llama Jan Phillips, que trabaja el tema de la creatividad. Tiene una charla TEDx exquisita, no linda, exquisita. ¿Sí? Te recomiendo que la busques. Han Phillips.
No me acuerdo el nombre de la charla TED, pero es la única charla TEDx que tiene. Un ser humano que se sube al escenario y con una naturalidad infinita comparte verdades muy, muy poderosas, como la de esta frase que te quiero compartir en este episodio. Dice algo así. Dice: la creatividad es la manera en que el alma susurra su sanación. ¿Sí? La creatividad es la manera en que el alma susurra su sanación. Bueno, hoy estoy aquí para proponerte que la ansiedad, esa que te habita, sean los oídos que tienen ganas de escuchar, que es aquello que el alma te está transmitiendo. Bueno, es un tema que me apasiona absolutamente, el vínculo entre la ansiedad y la creatividad, tanto que estoy escribiendo un libro sobre eso. Un pequeño libro, un ebook, mejor dicho, que va a tener probablemente el mismo nombre que este episodio, de la ansiedad a la creatividad. Así que si me querés compartir tu testimonio, una historia, lo que sea, me puede resultar de muchísima inspiración. Y hablando de proyectos y de procesos transformadores, estamos armando el equipo de la 13ª edición de Coaching Creativo, ¿sí? La formación y la certificación del Laboratorio Gayki, que te ofrece las herramientas para acompañar, inspirar y desafiar a otros en el desarrollo de sus ideas y proyectos. 13 ediciones estamos ya por hacer. Más de 1.200 personas han pasado por nuestra formación, se han certificado para nosotros y han vivido un proceso que es realmente muy, muy vivencial. ¿Sí? Nosotros siempre decimos que si uno quiere acompañar a los demás en sus procesos creativos, uno tiene que vivirlo uno mismo. Así que si tenés ganas de vivir el proceso creativo a flor de piel durante 5 semanas, súmate a la 13ª edición. Inicia el 8 de marzo. En breve estamos haciendo una charla informativa, así que si querés escribirnos ahí por mensajito privado que te avisamos. Está toda la info en gayki.org/coaching-creativo, ¿sí? ¿Qué más tenemos para ofrecerte? Bueno, otra cosa importante, volvió el programa de logoterapia creativa al Laboratorio Gayki, ¿sí? Esto creo que ya lo anuncié la semana pasada, pero por lo demás te lo recuerdo. Entrás en labs.gayki.org. Tenemos el programa más completo y más creativo de exploración del maravilloso universo de la logoterapia de Viktor Frankl, ¿sí? Para aquellos que no la conocen, la logoterapia es una rama de la psicoterapia enfocada en el sentido, ¿sí? En la razón de ser de las personas. Y nosotros en el Laboratorio Gayki estamos felices de volver a tener este programa liderado por Chacho Garabal, el licenciado Chacho Garabal, que tiene muchísima experiencia en esto. Así que si querés más información, entra a labs.gayki.org. Como cada episodio te recuerdo, te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gayki.org/El Camino. Espero que lo disfrutes muchísimo. Y como siempre, si este episodio te inspiró una idea, te dejó pensando, lo que sea, hacémelo saber. Todos tus comentarios me inspiran, me dan energía y me dan ideas para los próximos episodios de este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.